estufa y cigarro en mis manos. En el reproductor Astor Piazzolla, tango apasionado. ¿Qué? ¿No te gusta lo argentino? Piazzolla no es de... Bien. Estamos comenzando un nuevo capítulo de 10 minutos y algo. Estamos ahora en un lugar diferente al habitual porque generalmente estábamos en el norte, Arica, Iquique, Alto Hospicio. Sí, en bares y lugares así. Exacto. Y ahora en cambio estamos en la capital. Estamos con un artista de lujo invitado en el día de hoy, el cual paso a saludar ahora, Felipe de Ríos, más conocido como Ron Coyote. ¿Cómo estás? Bacán. Hermano, bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues gracias por la invitación a esta entrevista. Bacán, y porque en general es bueno Soltar de repente. sí, como que hablar un poco de lo que uno hace también para personas no solamente de Santiago. Exacto, hermano. Sí, sí, esto en realidad igual ha sido transversal. O sea, por ejemplo, alguna entrevista que hemos tenido con Chichán, que es un artista local que es súper conocido allá, igual varias gente de otras regiones lo ha reconocido, se lo ha visto en el canal y eso igual se agradece harto. Hermano, mira, antes de ir de lleno a las preguntas más de fondo, me gustaría hacerte una especie de alcance con respecto a tu vida en general. Que yo escuché en una entrevista que hiciste a Radio Cooperativa, parece que tú eres profesor de lenguaje. Sí, lo soy. Pero que desde el año pasado más o menos estás sumido de lleno en lo musical, digamos. Igual, desde mi perspectiva es algo arriesgado. Sí, claro. E incluso como dejarlo seguro por irte a un mar de repente sin puerto. Sin duda. Me gustaría preguntarte cuáles fueron los procesos internos que te llevaron a eso y si hasta la fecha, desde que comenzaste eso, sientes alguna especie de arrepentimiento o quizás dudas de si el camino que elegiste sea el indicado. ¿Cómo fue eso, hermano? No, a ver, bueno, primero, como tú bien leíste, eso es cierto, yo ejercí como profesor por 9 años en distintas proporciones de tiempo, pero de manera permanente en distintos colegios, contextos, hasta países. Sí. Pero no me he arrepentido, pero sí he echado de menos. Hace un rato nos tocó cantar en Filsa para un público mayoritariamente de primero medio, de distintos colegios. Y para mí fue bacán porque fue reencontrarme con personas de esa edad que antes lo hacía todo el tiempo, digamos. Claro. Está siempre Vinculado con él. claro, en ese vínculo y en ese diálogo permanente con adolescentes que algo que me enseñó mucho, me enriqueció mucho, lo siento yo como persona y ese aprendizaje también lo he aplicado, diríamos, en la música. Sin duda fue un riesgo, me costó 2 años y un poquito más decidirme a dejar de hacer clases para poder dedicarme plenamente a la música. Sentía que en algún momento lo iba a tener que hacer. Durante 2 años hice ambas cosas paralelamente, claro, ya que no enseñaba a tiempo completo los últimos 2 años en el colegio donde estaba. Dijiste ahí también como que dejaste un poco de lado de repente el trabajo, no al 100%, pero como que lo descuidaste un poco el trabajo como profe, como tal. No, yo no diría que lo descuidé, pero o sea, siempre traté de dedicarme lo más posible, pero o sea, las clases, toda la preparación, toda la evaluación y los miles de tareas que tenemos los profesores en Chile, las llevaba a cabo con la mayor dedicación posible. Lo que pasa es que muchas veces en los recreos estaba en la luna y ya no estaba tan en contacto con las personas que me rodeaban, porque estaba pensando en distintos proyectos relacionados con la música y sentí que nada, como que no quería que eso se acrecentara y que era ya buena hora de dedicarme a esto profesionalmente con todo lo que significa. Claro. Porque la mayoría de las personas no sabe que lo estrictamente musical es, no sé, digamos que el 30-40%, si es que del trabajo total en relación con la música. Hay mucho de gestión, hay mucho de producción, de difusión, etcétera. Claro, sí. Hermano, un poco dentro de lo mismo que me comentaste recién, antes nuevamente te repito de ir a las preguntas relacionadas con tu música, te voy a retroceder un poco en el tiempo y preguntarte acerca del ámbito educativo, que ya estamos hablando un poco. ¿Hay un orgullo de parte tuya, por ejemplo, de haber ejercido la docencia?
esto te lo pregunto a propósito de que en una de tus rimas dices, no quise lo que estudié, pero aprecio lo que hago. ¿Va por ahí eso? O... Sí, claro, porque yo entré a la pedagogía como una opción laboral. Porque no sabía muy bien qué hacer con la licenciatura, porque en realidad el orden en que yo hice las cosas fue licenciatura en letras, lo cual puede derivar en distintos caminos. Por ejemplo, yo puedo terminar haciendo un magíster para dedicarme más, no sé, pues, a la investigación. Claro. Hay distintos caminos. Yo, como la mayor parte del tiempo en que estuve en la licenciatura, no sabía qué iba a hacer, pero ya hacia el final, cuando hice mis primeros reemplazos y ayudantía, y me fui más familiarizando más con la situación de aula, es que sentí que no me iba a costar tanto. Que tal vez algo más no sé, tal vez algo más natural en mí, porque hay muchas personas en mi familia que son profes. Entonces, es una dinámica o un tipo de trabajo que yo había visto en mi vida, que yo entendía, sentía que podía hacer. Obviamente más tarde, una vez que estudié pedagogía y entré a trabajar más de lleno, más en serio, ya no reemplazo, claro. Obviamente que conocí dificultades, pero y fue durante esos primeros años en que esto pasó de ser como la pega para sustentarme y para poder ingresar al mundo adulto. Pasó de ser a eso a una vocación. Yo no llegué a la docencia por vocación, pero la vocación llegó como que un enamoramiento. Ahí está el aprecio que tú mencionaste realmente en ese arriba, ¿no? Enamoramiento una vez que lo ejercí, con todo lo que significa, porque no está exento de sufrimiento. Claro. Bueno, sufrimiento es una palabra grande, pero cercano a ese sentir. Claro. Genial. Hermano, ahora siguiendo un poquito más hacia lo musical, conociendo un poco más o menos la versatilidad de tu música y de ti mismo como artista, ¿por qué apuestas por el rap? Porque en la misma entrevista, recuerdo de Radio Cooperativa, mencionaste que tu música necesitaba del hip hop o del rap concretamente para existir. Específicamente, ¿a qué te referís con eso? Pudo haber sido quizá la trova, que tenía una Prenda, por ejemplo, una canción que te sale muy bien, no sé si la guitarra es tuya, por ejemplo, pero ¿por qué el rap? Siempre me sentía atraído por el hip hop desde los 14 años. Que no es tan chico, hay gente que se mete en el rap desde bastante más chico. A mí me llegó por primera vez con una canción de Warren G, que por esas cosas de la vida sonaba en la radio mainstream en esa época, y fue como, sentí como una pulsión, una energía distinta a lo que había conocido, y ahí me quedé, y cada vez fui conociendo más cosas, y como, no sé, yo tenía habilidad con la palabra, era una de mis habilidades cuando estaba creciendo. Que es algo que yo podía hacer. Entonces me fui metiendo cada vez más, primero como jugando, en algunos casos como trabajos para el colegio, y terminó consolidándose cada vez como un ejercicio más a conciencia. Va quizá un poco también, como mencionaste la palabra, en el hecho de que el rap te entrega la libertad lirical para poder decir muchas cosas, porque la diferencia, no sé, de un ritmo folclórico o otro tipo de música, la letra no es tanta en el sentido de que cuántas palabras por minuto, por así decirlo, podéis decir, el rap te la entrega. ¿Va por ahí también? Hay una cantidad. No creo que vaya tanto por la cantidad, de hecho como que yo valoro la síntesis. Y de hecho es difícil encontrar síntesis en un formato musical que tiene muchas palabras. Claro. Pero de todas maneras lo intento. Para que resuene significado también, no solamente contenido, claro. Sino que significado. Por lo menos eso trato de que me retumbe dentro, digamos, ¿sí? Esa sensación. Bien, hermano, en relación un poco a lo que te preguntaba recién, ¿en qué momento tú te diste cuenta que te volviste un poco más masivo? ¿Cómo te diste cuenta que Ver a un Coyote está siendo más escuchado? ¿Y cómo te lo tomaste? Porque me imagino que hay ciertas cosas materiales, por así decirlo, que te indican que estáis sonando más, po. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te diste cuenta que fue el salto, por ejemplo? O sea, es un proceso que ha sido creciente,
y que todavía está haciendo, digamos, ¿cachai? Porque uno, o por lo menos yo, nunca quiero asumir que soy famoso, por ejemplo, ¿cachai? Como que la palabra famoso encuentro que es grande, encuentro que está es riesgosa, ¿cachai? Como que está asociada a problemas de identidad y problemas de ego, como que siempre uno se lo empieza a cuestionar. Pero el hecho es que, claro, hay más gente que conoce mi trabajo y por ende mi persona y también las de mis compañeros, o sea, pero fue un momento Macarena y Daniel. A ver, había varios hitos como por ejemplo conciertos importantes en los que llegó más gente de la que yo me esperaba, claro, de la que llegó en ocasiones anteriores, claro. Por ejemplo en el lanzamiento de Con Eso Te Digo Todo, que fue en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, que tiene una capacidad para 150 personas, ya se llenó sin mayor dificultad y sin diría mucha publicidad. Más, o sea, fue con promoción, obviamente no lo promociona, pero no sé si mucho más que otras tocatas anteriores. Como que acá ya había un trabajo que a distintas personas le había llamado la atención. Ese fue como uno de los primeros hitos y como que también uno lo va notando en el contacto con las personas, los que van a los conciertos, qué sé yo, las personas que están interesadas, por ejemplo, en saber de tu música, de entrevistarte y todo eso, como que ahí me fui dando cuenta. Y ahora, en este último tiempo, ya como que lo he apreciado más como a nivel de público, ¿cachai? Eso de como una especie como de fervor que tiene que no sé, de los seguidores o del público que tiene que ver con ser conocido. Claro. ¿Cachai? Y es difícil lidiar con eso a veces porque como que, no sé, no siempre puedo exitosamente responder a las expectativas de las personas, así que vienen y te preguntan sobre ciertas cosas o ciertas ideas o ciertas referencias. El otro día me decían la referencia sobre un escritor en una canción y es como que fue una referencia que encontré, ¿cachai? Como que no... ¿Esperaba algo más? Como claro, no esperaba algo más, de repente un discurso en relación a eso, sobre teoría de escritor y en realidad no, tampoco, ¿cachai? Tenía tanto que decir en ese contexto, entonces como es un proceso que se va dando, creo que es un tema tingente, porque las personas que estamos en esto lo tenemos que pensar para poder manejarlo de alguna manera, mantener el vínculo con la gente que está alrededor del proyecto lo más humano posible. Claro. Bien, hermano, también quizá va relacionado a esto. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer es súper subjetiva, porque depende de cada artista, pero desde tu perspectiva, ¿cuándo crees que un artista, por ejemplo, ya sea de rap o otro género musical, pero quizás deteniéndolo un poco en el rap, tiene el legítimo derecho a cobrar por su trabajo? O en tu caso personal, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que cobrar por lo que estás haciendo? Otro tema que hay que estar siempre pensando en la música. Bueno, en todo trabajo que es relacionado con una actividad artística. Cuando hay una demanda por tu trabajo y la demanda se mide y se controla a través de la plata, ¿cachai? Entonces si de repente, y esto no sé, porque va como criterio creo que para toda la gente que hace música, si de repente tú notas que la cantidad de gente que demanda tu música, tu trabajo, es suficiente o mayor a la proporción de lo que te pagan o de lo que obtienes, entonces tienes que preocuparte de eso, tienes que sacar una proporción, tienes que entender tu contexto. Es todo un trabajo, yo lo tomo como un trabajo que tiene que ser tomado en serio y cuya necesidad en el medio tiene que ser medida y observada y tratada de manera objetiva, ¿cachai? En nuestro país hay pudor todavía
casi tabú en relación con la plata, en lo que se refiere a la actividad artística, ¿cachai? Ciertamente son cosas que se van resolviendo a lo largo de la carrera, pero yo encuentro que todas las personas que hacen algo artístico, que hacen música también, están en su legítimo derecho de ir estableciendo sus propias reglas, ¿cachai? Y entender también entender la complejidad del tema, porque igual la dimensión artística no está supeditada en toda instancia mental al dinero que yo voy a obtener por este ejercicio, ¿cachai? Claro, claro. Como que por lo menos yo, a la hora que estoy escribiendo, yo quiero lograr algo, sí. como quiero lograr una forma de música, un tipo de música que a mí me satisfaga, Claro. ¿cachai? Lo otro quizás vendría por añadidura. Y, eso, poco, ¿no? y lo demás viene por añadidura, pero en el momento que estoy escribiendo quiero lograr una buena canción, Claro. ¿cachai? Es como, no sé, los cabros que dan la PSU, dicen, como que para dar una buena PSU tenés que estar pensando en la pregunta que estáis respondiendo, ¿cachai? No podéis estar pensando Sí. en si voy a quedar o no voy a quedar, porque si no, te queda el desastre. Pero bueno, hay un equilibrio que hay que mantener en cómo está la sociedad hoy en día. ¿Sí? Hay muchas contradicciones y muchas preguntas que hay que hacerse, dada la naturaleza del trabajo, ¿cachai? Que es una pregunta constante en la actualidad, creo. Bien, hermano. Mira, la siguiente pregunta, o más que pregunta, es como contextualizarte en unos discos tuyos. La canción que tienes con Noble MC, que lleva por título En Nada 2, Sí. y eso me llamó la atención. Cuando empieza rapeando, él dice una rima, dice, ahora es sencillo que estoy inspirado, dejo los temores a un lado. Pero me llama particularmente la atención, ya que no es la rima completa, pero sí la primera parte, ¿Sí? tú la dices en la canción que se llama En Nada, del disco Piensa en mí cuando duermas. Sí. Y que a propósito también lleva el nombre, una rima tuya que dice en el tema La Pesca Milagrosa, al último también dice Piensa en mí cuando duermas, en mí cuando duermas. ¿Qué tanto hay de azaroso o de casual en estos dos fenómenos, en que el Noble quizá haya empezado con esa rima y de que tú también en el tema Pesca Milagrosa creo que dices una rima con el nombre de tu disco, digamos? Creo que la canción Cualquiera, con eso te digo todo, donde menciona. Claro. ¿Eso fue pensado? ¿Salió? ¿Alguna intención tenías con eso? Lo de Cualquiera fue bastante libre, como que cuando la escribí, me acuerdo que se dio que el verso terminara de esa manera, y como cuando eso sucede es como que, no sé, pues te da como te da algo así como una sensación de satisfacción, como Sí. que como la rima a veces, Te busca. una rima particular te encuentra, ¿cachai? Claro. Y lo de En Nada 2 sí, pues fue adrede. Intencionado, claro. O sea, y es bonito porque el Mario, el Noble, que más joven que yo, un amigo mío, súper amigo mío, pero es más joven, y él conocía las canciones mías desde chico y conocía canciones como En Nada, claro. ¿sabes? Entonces, es como... el proceso es inspirador porque en ese caso se hace crecer la música, se lleva a como a otra etapa con el apoyo, con la compañía de alguien que te escuchaba en un principio, ¿cachai? Pero fue como que él te dijo, déjame empezar así, o simplemente fue como que mira la letra que tengo y comenzaba. Yo creo que él comenzó su estrofa así espontáneamente. Ya. Y después se arman las piezas y después como que Claro. se nombra la canción. Yo Claro. generalmente las cosas las nombro, bueno, a veces en el proceso, pero muchas veces al final. Después de hecho. Y a veces incluso cuesta, ¿cómo nombro esto? La otra vez me pasó con una canción, así que estuve una buena cantidad de horas diciendo, ahí, Sé que- ¿cómo se va a llamar? Casualmente, la pregunta que viene tiene razón con eso, Felipe, porque dentro de los dos últimos discos que sacaste, que si mal no me equivoco, o sea, si no me equivoco, es Con esto te digo todo y Gala, ¿sí? ¿Son los dos últimos? Sí. Hasta ahora, ¿cierto? Los que sí. están publicados. Las temáticas tienen un hilo conductor, es decir, antes de escribirlo, por ejemplo, ya me lo dijiste que no, pero te planteaste un objetivo o un hilo conductor del disco, por ejemplo, que cada canción iba a llevar a Con esto te digo todo, y por ejemplo, cada canción del Gala
iba a llevar a, no sé, a relacionarlo con el concepto gala, o, No. o tu escritura fluye nomás, la vomitas y después, claro, o no es un problema para ti el pensar en un hilo, ¿cachai? Que no tiene por qué tenerlo tampoco, pero generalmente, no sé, ponerle un nombre a un disco a veces lleva a querer conceptualizarlo de alguna forma y realmente tiene un trasfondo. A ver, como la escritura generalmente para mí va tomando forma, no tiene como... No tiene una... un planteamiento a priori, ¿no? Yo no digo, voy a hablar, por ejemplo, de la desigualdad en nuestro país y eso lo transformo en verso, sino que trato de responder a la inquietud o mejor dicho, algo menos tangible, como la carga como emocional, ideológica que está dentro, ¿cachai? Como que sale y a la medida que va saliendo uno va tratando de asociar y no perderse, ¿cachai? Como que es como un trabajo bien es difícil de verbalizarlo, pero... Sí, pero como que una vez que la idea va saliendo es como que ya, como que un profesor mío de la universidad, cuando hablaba de poesía, hablaba de que de la poesía se senti y entiende. Él como que usaba ese verbo senti y entender. Eso es lo que uno hace cuando escribe poesía, como que uno siente y entiende a la vez y como que va... Claro. Va tomando un curso. Y uno trata de respetar ese curso, tratar de no hablar cabeza de pescado. Si bien siento que en algunas canciones hablo cabeza de pescado, a veces como que o sea, desde mi punto de vista actual, digamos. Claro. Puede pasar, pero claro, trato de cuidar la letra, lo que estoy diciendo, y trato de darle un sentido. Y ese sentido generalmente, claro, el sentido de una canción termina como redondeándose por su nombre y también con los discos, como que sí, así se llama este disco, como que así se llama esta etapa, por ejemplo. Con eso te digo, todo es un nombre que yo sabía bastante antes de que el disco saliera. Porque me gustaba ese nombre. Y no sé, porque tenía que ver con esa etapa también. Claro. ¿Sí? En fin, con Gara también me costó nombrar ese disco. Bien, hermano, y ahora pasamos a la última sección, ya más o menos como para finalizar. Y esta sección, que para la tercera temporada, de hecho, las siguientes entrevistas que vengan aquí en adelante van a ser más o menos de esta índole. Entonces, se llama sección del texto en contexto. Entonces, yo te voy a leer unos versos que son de tu autoría y te voy a nombrar el título de la canción, de las cuales fueron extraídos. Y me gustaría dos cosas. Primero, que puedas darle el sentido de ese verso y después explicar realmente la generalidad de ese tema. Aunque ya, claro, dentro de esta forma que tú te vi de concebir las canciones o tu poesía, quizás no hay una idea tan definida, ¿o no? Pero quizás algo podéis decir más allá de lo que más allá de lo que dijiste en el tema, porque nunca está todo dicho en el tema, creo yo. O sea, cada idea igual está definida, como que a lo que voy es que de cierta forma los voy buscando y también se van apareciendo. Vale. Es como cuando uno está pendiente de algo, es que lo ve, ¿cachai? Y eso así es como uno va agarrando esa idea y por sí sola, por sí misma, en su contexto suelen tener un sentido buscado. Bien, la primera canción se llama Prometo y los versos son: hablar en serio es difícil, te declara estado de crisis, nadie sabe para quién trabaja, en el chat por todo ponen jaja. Un paréntesis, hermano, si es que me equivoco quizá en alguna letra, de pronto ha de ser mi mala audición. No, está todo que sí, salvo que el segundo verso que dice se declara estado de crisis. Ya, perfecto. Sí. ¿Qué podías decir al respecto, hermano, de ese verso? ¿Cuál es el sentido y de repente la canción misma? Es difícil encontrarlo porque es como porque uno sabe lo que tiene, uno sabe lo que ha hecho o lo que ha encontrado, pero ese chispazo que te hizo como encontrar esa idea claro. Es difícil de rememorar. Sí. No sé, es como otra de las ideas que siempre se me aparecen como de como un cierto descontento o
una cierta inestabilidad en las relaciones de las personas. Sobre todo hoy en día con las redes sociales, se supone que estamos súper conectados y súper comunicados, pero hay grietas, ¿cachai? Hay grietas que hay que estar así juntando, hay que estar atendiendo. Entonces, yo creo que apunta más por ahí, apunta a esa sensación la letra de Prometo. Ya. ¿Y tiene que ver eso mismo con la transversalidad del tema? ¿Esa frase? ¿A qué te refieres con la transversalidad? Digamos, la generalidad del tema. Digamos, de qué, sí. yo te preguntaba de qué trata la canción Prometo. Sí, yo creo que va por ahí. Igual es curioso cómo se construyó también esa letra, porque tiene mucho de meta, relato, lo de Cristóbal Briseño, por ejemplo. Trabajamos así A la par. Fuimos conversando sobre la canción en gran parte por teléfono. Ya. Y él se enfrentó a la situación así y no sabía mucho qué hacer con la canción, sino que, y él lo dice tal cual, no sé cómo se prende, dice. Ah, ya, perfecto, sí, pues. ¿Cachai? Pero también pues esa sensación, esa honestidad abrutada que es tan característica de Cristóbal Briseño, creo que se conectó bien y fue como una pieza que hizo a mi juicio cuajar así muy bien el tema. Ya. Genial. Sí, y lo que me pareció curioso a mí, por ejemplo, Felipe, es que en realidad es súper real la última frase que dice en el chat por todo ponen jaja, es como cómico, pero es súper real también, pues, o sea, es como quien dice sacar la bola. Me pasa mucho eso con tu tema cuando de repente escucho una letra y es como que me imagino a alguien sacando la bola de algo. En el lenguaje vulgar, por así decirlo. Claro, me pasa eso. Bien, hermano, la siguiente canción es Pesca Milagrosa. Y dice el verso: no te voy a hacer magia. Aquí también creo que hay una pequeña... Pero crear contagia. Dice. Ah, pero crear contagia, yo tenía. Pero late. Sí. No te voy a hacer magia, pero crear contagia. O sea, que no hay gran cosa, esta es la pesca milagrosa. Habla del proceso de la creación artística. Un poco de lo que venimos hablando, claro. Anteriormente. Es como un proceso rehumano, pero súper salido de las actividades habituales, comunes, de la inmediatez, de la urgencia de las cosas. O sea, uno tiene que tener un tiempo y tiene que tener ocio en la cabeza. No es que sea un ocioso, pero como que uno tiene que tener espacios de ocio en la mente para poder crear libremente, y creo que uno se descubre también a través de la música, a través de las letras, y eso es lo que pasa. Y no solamente a través de las letras, a través de la creación, ¿cachai? Y la otra vez, cuando ahora estamos creando un EP nuevo, Daniel Pérez, DJ Pérez, con quien yo trabajo y que es el ingeniero de mezcla de los discos, por lo menos desde Conoce tu Video. Él como me comentó esa frase, lo de la magia. Porque sí tiene como un aspecto mágico, súper real, súper personal, pero tiene otra naturaleza que los andares urgentes o prácticos de nuestra vida diaria. Bien. Y el último tema seleccionado es Medio Mundo con Jonás. Y el verso que seleccioné dice, quiero ver el coro. Hay alguien que está al mando, medio mundo está dudando, medio mundo está así. Hay alguien que esté al mando, medio mundo está así. No, medio mundo está dudando, medio mundo está así, medio mundo está así. Claro. Hay en ese coro una sensación de desamparo y de desesperanza frente a la contingencia. Eso es una sensación creciente hoy en día. Estamos fritos. Como que el mundo, de verdad, si sumamos, si nos ponemos a sumar los factores, no da, ¿cachai? Como los recursos naturales no dan. ¿Cachai?
¿cachai? No da que la persona más poderosa del mundo crea que el calentamiento global es una idiotez o que es una farsa. No da que las posibilidades que tenemos, las posibilidades democráticas que tenemos entre otros lugares del mundo, en Chile, sean las que tenemos, ¿cachai? Entonces, sin buscar las causas, yo trato de recoger la sensación, o eso es lo que se aparece generalmente en las canciones, en las sensaciones, y el desamparo es lo que aparece en esa en particular. Genial. Felipe, hasta aquí la entrevista, para que haya sido de tu agrado y agradecerte una vez más, brother, de Bacán, Seba, la aceptación. gracias, bacán. Vale. Y agárgara, ajusta tus papilas gustativas pa' mi amargo rap. No sé sonreírle al flash, lo encuentro ficticio, es más triste de lo que puedes pensar yo. Ajeno a lo tuyo es que existe más obstáculos. Haciendo estas barras sin bíceps de acuerdo a mi ánimo. Sofoco tus locas ganas de tocar el techo rápido, temprano por la mañana en ayunas silenciándolos. Hay alguien que esté al mando, medio mundo está dudando, medio mundo está así, medio mundo está así. Hay alguien que esté al mando.